Entonces, vamos a retomar un poco la parte de clases y vamos a ver un repaso rápido de los principios de las clases. Recuerden que ya vimos estructuras y en las estructuras ya podíamos tener agrupaciones que no eran del mismo tipo de datos. Sin embargo, la clase, la ventaja que tiene contra la estructura es que, aparte de que nos permite tener diferentes tipos de datos, nos permite tener también funciones o prototipos de funciones. Entonces, tenemos lo que es los objetos, que recuerden que es una instancia de una clase, y es como cuando declarábamos alguna variable de algún tipo, de tipo entero, de tipo flotante, y le poníamos un nombre. En el caso de las clases, tenemos la clase como tal, o la instancia de la clase, que también sería el objeto. Entonces aquí tenemos un ejemplo rápido de cómo es la declaración. Recuerden que también para declarar una clase se utiliza la palabra reservada class y luego ponemos el nombre de la clase, que sería un nuevo tipo de dato, por decirlo así. También recordemos que al declarar los miembros, si nosotros no especificamos qué tipo de acceso tiene, por default es privado. Entonces en este caso tenemos X y Y, que es de tipo privado, y posteriormente ya se declara que van a ser públicos, y a partir de aquí todos los miembros que se declaren van a ser de tipo público. Tenemos por aquí un prototipo de una función. Es una función que se llama setValues, que no devuelve ningún tipo de dato y que recibe dos enteros. Tenemos otra función que devuelve un entero y no recibe ningún tipo de dato. Ese entero que devuelve es la multiplicación de X y Y. Pero X y Y recuerden que son miembros privados. Entonces, cuando son miembros privados, sí podemos hacer uso de ellos cuando utilizamos recursos dentro de la misma clase. La declaración del prototipo de función se hace fuera de la clase. Recuerden que como hay que declarar que pertenece a la clase CRectángulo, entonces se le pone aquí CRectángulo. Le ponemos el tipo de dato que devuelve, a quién pertenece, el operador de ámbito, y le ponemos setValues, que es el nombre de la función, pero ahora sí, como ya es la declaración, le ponemos cómo se llaman esas variables que recibe. Lo único que estamos haciendo en esta función es que el dato que recibe de A se lo pasa a X y el dato que recibe de B se lo pasa a Y, que son los miembros privados de la clase. También se puede hacer eso porque al final del día setValues es un miembro, función o función miembro que pertenece a la clase CRectángulo. Dentro del main principal lo único que hacemos es declarar un objeto, y para acceder a los miembros de ese objeto recuerden que solamente se utiliza el operador punto, pero nos permite acceder a los miembros que son de tipo público. Vean que no me aparece X y Y. Entonces setValues es la que se encarga de asignar este número 3 al valor del miembro X y este número 4 al valor del miembro Y. Cuando imprimimos área, lo único que hacemos es rect.area, que nos va a devolver el valor de la multiplicación de X por Y. Y eso nos va a dar 3 por 4, que va a ser 12. Corremos este código y podemos ver que ahí aparece área 12. ¿Okay? Entonces, ahora podemos tener n cantidad de objetos. Yo aquí, por ejemplo, puedo tener rect1, rect2. Aquí hay que ponerle o especificarle cuál es el objeto. Y yo puedo mandar rect2.setValues 5,4 y puedo también mandar llamar que imprima ese valor. Bueno, aquí le voy a poner netline. Y recuerden que cada objeto que se crea está asociado a sus respectivos miembros. X y Y del primer objeto no tiene nada que ver con X y Y del segundo objeto. Entonces nos va a arrojar dos áreas diferentes. No, ¿cuál es el error que tengo? Me dice que aquí se borró esto. Return X por Y.
Ahí está. Entonces, eso es nada más el uso de las clases, es simple. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos que recordar es el hecho de los constructores. Era acá, perdón. Entonces, recuerden que un constructor, en el ejemplo anterior estábamos utilizando la función setValues para asignar los valores por default de algunos miembros. Entonces el constructor se utiliza generalmente para poder asignar valores que no han sido inicializados. En el ejemplo anterior teníamos el objeto rect. Rect nunca fue inicializado con x y y. Utilizábamos la función setValues. El constructor, al final del día, lo utilizamos precisamente para empezar a asignar valores a los miembros que están ya ahí puestos. Recuerden que x y y son de tipo privados. Entonces no podemos ponerle al objeto en el main principal un valor. El constructor se manda a llamar automáticamente cada vez que un objeto de la clase, donde está el constructor, se crea. Y recuerden que las características debe tener el mismo nombre que la clase y no puede tener ningún tipo de retorno. No le puedo poner void, no le puedo poner int, ninguno. Entonces, yo aquí tengo un constructor que recibe dos enteros. Puedo tener sobrecarga de constructores. Puedo tener n cantidad de constructores. En este ejemplo estoy poniendo un constructor que recibe dos enteros, un constructor que no recibe ningún parámetro y un constructor que recibe dos variables de tipo double. Tenemos la misma función área que devuelve x y y. Entonces, aquí nada más tengo los prototipos de los constructores. Fuera de la función estoy utilizando precisamente qué hace cada constructor. Como recordarán, en el ejemplo anterior teníamos una función que era setValues y cuando ponemos la declaración fuera de la función le poníamos void, o sea, rectángulo, el operador de ámbito setValues. En este caso, lo que nosotros tenemos es que no te devuelve ningún tipo de dato que pertenece a la clase rectángulo y que es el constructor, obviamente, que se llama rectángulo, que recibe dos variables de tipo entero que las asigna x y y, similar a lo que hacía la función setValues. El otro constructor que no recibe ningún parámetro lo que hace es, pues obviamente, asignar unos valores por default. Podemos ponerle a y 0, 0. Y el otro al final del día lo que recibe son doubles, pero le hace un casting de tipo entero y los manda a x y y. ¿Sí? Entonces aquí nosotros lo que tenemos es un objeto que se llama rectA, que estamos utilizando, le estamos mandando 3,4. Por ende, manda a llamar automáticamente al constructor que recibe valores de tipo entero. Este otro objeto que se llama rectB, no estamos inicializando los valores, así que cuando creamos el objeto, manda a llamar automáticamente al constructor que no recibe parámetros. Y el tercero, yo le estoy poniendo parámetros, así que va a mandar llamar la función de tipo double, le hace el casting y se los asigna. Posteriormente lo único que hacemos es imprimir el área de A, de B, de C y nos tiene que mandar diferentes valores. Vamos a ver por ahí. Ahí está. Entonces, vean que el primer objeto, rectA, nos manda la multiplicación de 3,4. El segundo, recuerden que manda a llamar el constructor que no recibe parámetros, que yo le asigné los valores que eran 5 y 10, por eso nos manda 50. Y el tercero, que tiene 7.5 y 3.2, que les hace el casting a tipo entero, por lo tanto sería 7 por 3, que es ese 21. ¿Ok? Entonces, por esta parte de constructores, pues recuerden, nosotros podemos tener los constructores que necesitemos y nada más hay que declarar qué hace cada uno de ellos. Tenemos la otra parte que son los destructores. Recuerden que un destructor hace la misma función que un constructor, pero generalmente el destructor se utiliza cuando tenemos algún tipo de memoria dinámica y queremos que termine su ámbito de operación. Entonces aquí tengo un constructor que recibe enteros, como en el ejemplo anterior. Ahora, mis miembros x y y ya no son solo miembros de tipo privado o de tipo entero.
perdón, de acceso privado de tipo entero, sino ahora son miembros de acceso privado y son apuntadores a variables de tipo entero, o a miembros, mejor dicho, miembros de tipo entero. Lo que va a hacer la funcionaria es regresar el valor al que apunta X por el valor al que apunta Y. El constructor, al recibir dos valores, lo que hace es crear por memoria dinámica, bueno, más bien, buscar en la memoria de la computadora, en la memoria RAM, un espacio de longitud que nosotros le solicitemos y devuelve la dirección al apuntador. Ahora sí, entonces modificamos que el valor al que apunta X va a ser igual a A y el valor al que apunta Y va a ser igual a B. El destructor lo único que hace es que borra los espacios o libera los espacios de memoria que habíamos utilizado para guardar esos valores por los apuntadores. Otra cosa que tienen que recordar es que el destructor se declara exactamente igual que el constructor, pero se pone una tilde antes del nombre y obviamente pues no recibe ningún parámetro. Dentro de nuestro código tenemos dos objetos, rectA y rectB, que lo que hacen es mandar 3,4 y rectB 7,3. Recuerden que el constructor se encarga de buscar un espacio en memoria libre de longitud entero y hace que guarden en esa dirección, mediante los apuntadores de acceso privado, estos valores 3473. Imprimimos y eso es todo. Una vez que terminamos la operación del programa, en ese momento el destructor lo que hace es liberar la memoria que se creó dinámicamente. Vamos a ver cómo funciona. Nos va a aparecer pues obviamente área A 12 y área B 7 por 3, 21. Listo. Luego, recuerden que también habíamos visto esa parte de inicialización uniforme. Yo aquí tengo la clase CRectángulo, la misma. Los miembros de tipo entero X y Y con acceso privado, mi constructor que recibe dos enteros y mi funcionaria. Entonces, yo aquí lo que tengo es una declaración del constructor, como ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Lo tengo aquí nada más acomodado, pero recuerden que es algo como esto. ¿Sí? Entonces, ya que tengo este constructor, lo que hace mi código es nada más tres objetos, rectA, rectB, rectC, y vean que los estoy inicializando de diferente manera. Cuando se ponen los paréntesis, se le decía que es un constructor, digo, una inicialización de tipo constructor. Cuando ponemos lo de las llaves, es similar a la inicialización de tipo constructor, pero se le conoce como inicialización uniforme. ¿Sí? Para ello, solamente se utilizan las llaves. También podemos poner igual a los corchetes 7,4. Yo aquí tengo dos parámetros, X y Y. Si tuviera solo uno, no necesitaría poner las llaves. También nada más le podría poner igual a un valor, que es como ustedes a veces inicializan una variable de tipo entero. Entero A igual a 5, ¿no? Por ejemplo. Int A igual a 5. Pero también podemos poner int B paréntesis 5, int C, llaves 5, ¿sí? Son inicializaciones válidas. Eso es porque no lo permite obviamente el compilador y no lo permiten las reglas de programación en C y en C++. Cuando nosotros declaramos el constructor, voy a regresarlo a como estaba. También podemos poner el constructor de manera uniforme. Es decir, esto que tengo aquí, también lo puedo poner como esto que tengo acá. Donde si se fijan, esta nomenclatura es exactamente igual. Le digo a quién pertenece, cuál es el nombre del constructor, lo que recibe,
pero en lugar de poner llaves pongo 2 puntos. Y después de los 2 puntos puedo poner los elementos que yo estoy asignando. Vean que esto es una inicialización, como lo que les acabo de explicar. A es igual a 5, pero también puedo poner A paréntesis 5, X paréntesis A, que es como lo que está aquí, Y es igual a B. Cuando yo hago esto, puedo poner solamente un miembro, o puedo poner los 2 miembros, nada más separados de una coma, y al final del día las llaves ya no tendrían ninguna función. Eso es a lo que se le conoce como inicialización uniforme, recuerden. Entonces cuando yo mande llamar esto, pues obviamente me va a imprimir los diferentes valores de estos objetos. Voy a poner aquí otro valor, que sea por ejemplo 5 y 10. Y ahí está. Entonces 3 por 4, 12, 7 por 4, 28 y 5 por 10, 50. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que considerar en esta parte. Y ya por último, como repaso, bueno, me faltan 2 cosas. Primero, recuerden que una clase puede estar dentro de otra clase como un miembro, que son las clases anidadas. También vimos estructuras anidadas. Aquí, para este ejemplo, cambié un poquito los códigos. Hay una clase que se llama círculo. Tiene un miembro con especificador de acceso privado. Es una variable que se llama radio de tipo double. Y de tipo público tiene su constructor, que recibe un parámetro de tipo double y está declarado como inicialización uniforme, y tiene una función que devuelve un valor de tipo double que se llama área y regresa pi por radio al cuadrado para obtener el área de un círculo. Ahora, hay otra clase que se llama cilindro. Cilindro tiene 2 miembros con especificador de acceso privado. Uno de ellos es un objeto base, es un objeto de tipo círculo. Recuerden que círculo es una clase. Entonces, este objeto tiene 3 miembros, bueno, 2 miembros y su constructor. ¿Ok? Y tiene otro miembro que es de tipo double, que se llama altura. En público tenemos el constructor que recibe 2 parámetros, R y H. ¿Ok? Cuando nosotros mandamos llamar base con una inicialización, lo que hace es mandar llamar el constructor que recibe parámetros. Y al final, base, que es el objeto de tipo círculo, que a la vez es miembro de la clase cilindro, entonces esta R lo que hace es mandársela al miembro radio de la clase círculo. La H se la mandamos al miembro altura. ¿Listo? Y obviamente cuando mandemos llamar volumen, lo que va a regresar es la multiplicación de altura por el área del objeto base. Una vez que ya esté inicializado, pues obviamente área va a tener ya un valor en el radio. Bueno, perdón, el objeto base ya va a tener un valor en el radio y ya va a poder regresar lo que es radio por 3.1416. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros ya en el main principal tenemos un objeto de tipo cilindro, le mandamos este 10 y ese 10 se va al objeto base, que es un objeto de la clase círculo. Ya vamos a tener un área de círculo y ya vamos a tener una altura que se la manda por ese número 20. Y cuando nosotros ponemos el volumen del cilindro, pues obviamente nos devuelve área por altura. ¿Ok? Corremos este código y podemos ver, pueden validar ustedes allá en su casa, que nos arroja el valor del volumen de un cilindro.
Realmente tampoco es tan complicado y es entendible precisamente que nosotros podemos anidar n cantidad de veces y n cantidad de clases. ¿Sí? Y ahora sí, por último, pues tenemos esta parte de los apuntadores a clases. Que de hecho ya desde que les puse el código de los destructores, ahí se ve cómo son los apuntadores, ¿no? Pero aquí lo que voy a hacer es nada más retomar esta clase, ese rectángulo, los dos miembros de tipo privado, de acceso privado, X y Y, un constructor que no recibe parámetros, un constructor que recibe dos enteros, la función setValues, que recuerden que esta la estábamos sustituyendo por los constructores, y el área que devolvía X por Y. Tengo la declaración de mi constructor con inicialización uniforme. El que no recibe parámetros asigna ceros a X y Y. Tengo mi declaración del constructor que recibe dos enteros, que ya también lo vimos por ahí arriba. Y tengo la declaración de la función setValues que recibe dos enteros y se los asigna X y Y. Similar a lo que hace el constructor que recibe dos enteros. Tengo un objeto de tipo rectángulo que se llama A. Tengo un apuntador a un objeto de tipo rectángulo que se llama B. Otro apuntador que va a apuntar a un objeto de tipo rectángulo que se llama C. Y por último, tengo un tercer apuntador que va a apuntar a un objeto de tipo rectángulo que ese lo inicialicé como null. También pude haber hecho eso acá, recuerden. Recuerden que la parte de inicializarlo como nulo nos permite evitar algún error de que nosotros lo mandamos llamar y no sabemos a qué está apuntando. Entonces aquí C y D, que son estos últimos dos, lo que hago es que busquen en la memoria un espacio libre para la longitud que necesita o requiere un objeto de tipo rectángulo. Lo creamos con memoria dinámica. Y aquí D, lo que hice es que D es un apuntador que va a apuntar a dos objetos. Si se fijan, esto está acomodado de tipo vector. Entonces localiza dos objetos. Al final del día B, perdón, no es que localice, sino más bien busca la localidad de memoria suficiente que sea contigua, que tenga la longitud suficiente para dos objetos de tipo rectángulo. Y tenemos que B, que es el primer apuntador que se declaró, va a ser igual a la dirección del objeto A. Entonces, cuando yo mando A puede ser utilizado a.setValues 1,2. C, como es un apuntador, para acceder a los miembros del objeto al que está apuntando se utiliza el operador flecha. Entonces C, flecha, setValues 3,4. Recuerden que C es un apuntador, no sabemos cómo se llama el objeto al que está apuntando, pero sí sabemos la localidad de memoria. Y D tiene dos objetos. El primero se puede acceder con el operador flecha, porque está apuntando directamente a esa dirección, pero el segundo, nosotros ya tenemos que empezar a hacer operaciones. Yo puedo poner D corchetes 1, porque recuerden que el concepto del apuntador es muy similar al concepto de los vectores. Pero cuando yo utilizo los corchetes y le pongo 1, entonces ya no estoy llamando o no estoy haciendo uso del apuntador para detectar la localidad de memoria, sino ya estoy utilizando propiamente el objeto. Este ya es el objeto. Por eso no necesito el operador flecha. Si yo le pongo el operador flecha, no me manda nada porque obviamente no está accediendo. Ya es el objeto, así que con el operador punto es con el que puedo acceder a setValues. ¿Ok? Lo único que hacemos es nada más imprimir el área de A, pues a punto área. El valor al que apunta B, o el área del valor al que apunta B, pues sería B flecha área. Recuerden que B tiene que imprimir exactamente lo mismo que A. C, pues C flecha área. Y si yo pusiera D, pues yo puedo poner D, corchete 0, punto área, porque este ya es el objeto, recuérdenlo, D1 punto área. Pero si quisiera utilizar el recurso del apuntador, entonces sería D más 1 flecha área. Esta nomenclatura accede a la misma dirección de memoria, pero aquí lo hace como objeto y acá lo hace como apuntador. Porque aquí estoy utilizando aritmética para poder moverme las localidades de memoria. Recuerden que el más 1 no es más un byte.
Es más 1 en relación al tipo de variable al que está apuntando. En este caso está apuntando a un objeto de tipo C rectángulo, así que es más 1 en longitud de C rectángulo. Por último, borramos o liberamos el espacio en memoria que se utilizó para el recurso de D y en C. Eso sería todo de este código. Lo corremos. Y ahí está. Entonces la primera área pues es 1 por 2, 2. Pero recuerden que el valor al que apunta B, o el área del valor al que apunta B, pues sigue siendo A, entonces es 2. C como tal, si se utilizó otro parámetro, 3,4, 12. 6 por 5, 30, 7 por 8, 56, y vean que están repetidos estos últimos dos, porque son lo mismo, nada más cuando los mandé llamar, uno fue como objeto y el otro fue como apuntador. Esto es un repaso. Son los puntos relevantes que tienen que tener en cuenta de lo que vimos de clases, o sea, los puntos básicos de clases. En el siguiente video les estaré explicando precisamente ya un poco más de lo que sí ya no pudimos tomar en clase y de lo que ya no habíamos visto, entonces ya me iré un poco más lento. Este es un video prácticamente de repaso. La ventaja de esto es que pueden empezar a ver el código, lo pueden ver lentamente, lo pueden copiar y pues lo pueden replicar, ¿no? Para que también ustedes empiecen a jugar con esos parámetros. De esta parte sería todo.